Vivimos en una sociedad donde cada vez hay más adicción. La satisfacción inmediata está a la vuelta de la esquina y cada vez es más fácil participar en actividades placenteras sin previo esfuerzo. Esto refuerza unos patrones de comportamiento adictivos y dificulta disfrutar de las arduas tareas que nos plantea la vida. Hoy os voy a seguir explicando cómo funciona la dopamina, pero en el contexto de las adicciones, para que al final del vídeo podáis entender cómo se forman y por qué deberíamos evitarlas. Para empezar, voy a recapitular en un minuto todo mi vídeo anterior con las claves para entender el funcionamiento de esta hormona que al final regula las decisiones más importantes de tu vida. La dopamina se segrega en distintas partes del cerebro y es responsable de vuestro deseo y motivación. Regula todas las decisiones que tomamos mediante su impacto en la corteza prefrontal y tiene un carácter oscilatorio con picos y valles en su concentración provocados por sustancias, comportamientos y acontecimientos. Pero también existe una línea base, vuestro tanque de gasolina, que se puede vaciar ante picos dopamínicos muy altos y muy frecuentes, como refleja la metáfora de la piscina de olas. Además, los antojos no son solo el deseo de conseguir algo, sino también el dolor por carecer de aquello que deseamos. Esto se observa con un pico dopamínico cuando pensamos en aquello que queremos, seguido por una valle que nos motiva aún más, porque como ya sabéis, importantísimo, el cuerpo desea regresar a unos niveles saludables de dopamina, a la línea base. Finalmente, existen vías dopaminérgicas que se encargan de comparar el resultado final con las expectativas iniciales y eso se integra en lo que llamamos el error de predicción de recompensa. Pero existe algo más de detalle, algo de lo que se habla poco y que es muy accionable. Vamos a verlo. Este es un concepto crucial para entender cómo funcionan las adicciones. Durante todo ese camino en el que intentamos satisfacer un antojo, nos encontramos con obstáculos, pistas y demoras hasta que logramos alcanzar nuestro objetivo. Todo eso que va sucediendo va ajustando nuestros niveles de dopamina con diferentes picos y valles en función del progreso. Esto sucede cuando, por ejemplo, deseamos un shawarma y vemos que la aplicación donde normalmente lo pedimos no funciona. Salimos a la calle a buscarlo y visualizamos el cartel de un restaurante que vende kebabs y al llegar ahí nos encontramos con una larga y tediosa cola que nos dificulta, nos retrasa satisfacer nuestro deseo. Toda esa experiencia se integra al final en lo que os expliqué, el error de predicción de recompensa. Obviamente nuestro cerebro no solo compara el resultado final con las expectativas iniciales, sino que integra todo lo que sucede de por medio. Esos impedimentos, esas señales y el tiempo que transcurre entre que deseamos algo y conseguimos satisfacerlo. Y a esto se le llama el aprendizaje de contingencias. Vamos a ver a continuación cómo impacta en las adicciones. Antes de nada, ¿qué es una adicción? Como dicen algunos autores, es una reducción progresiva de las cosas que nos dan placer. Puede ser evidente, como por ejemplo en una persona adicta a la heroína que ya no encuentra satisfacción en nada más que no sea pincharse otra vez, o puede ser más sutil. Muchos de nosotros ya no sabemos disfrutar de una fiesta sin estar alcoholizados. Al final existe una adicción cuando se da un patrón donde cada vez menos cosas del día a día nos satisfacen y solo deseamos esas actividades que nos tienen enganchados. Y esto sucede en parte por cómo muchas de estas sustancias o comportamientos juegan con nuestro sistema dopamínico. Veamos un ejemplo extremo con la cocaína, pero que sirve para explicar cualquier otra adicción. Cuando se consume, se produce un pico extremadamente rápido y pronunciado, dramático, en los niveles de dopamina, provocado por el efecto que tiene la droga. Si os fijáis, la demora que hay entre el estímulo, el momento en el que se consume esa raya, y el efecto es prácticamente inexistente. No hay, los resultados son inmediatos. Además, el sistema mesocortical no tiene que hacer ningún aprendizaje de las contingencias que tiene esa actividad, porque tampoco las tiene. Y eso lo que hace en realidad es reforzar al sistema para que siga buscando esos chutes de dopamina altos, escarpados y sin obstáculos de por medio. Como entenderéis, eso dificulta extremadamente que después se quieran realizar tareas que requieran un trabajo duro, porque al final ese esfuerzo no genera ese patrón de fluctuación de la dopamina, no genera ni esos picos tan altos ni tampoco tan rápidos. Pero es que es peor aún, porque como ya sabéis, un
pico viene inevitablemente seguido por una valle y cuanto más arriba subimos, más abajo caemos. Y como sabéis también por cómo funcionan los antojos, qué hace nuestro sistema dopamínico cuando se encuentra en una valle, nos motiva para volver a la línea base de dopamina, para recuperar unos niveles saludables en la concentración de esta hormona. ¿Y qué nos asegura volver a esos niveles de forma rápida y sin obstáculos de por medio? Otro chute más de eso que nos tiene enganchados, efectivamente. Y es así como empieza el círculo vicioso de la adicción y cómo se arraiga esta misma en nosotros. Pero es que no acaba aquí. Tras encontrarnos en esta valle, como decía, volver a unos niveles normales de dopamina, recuperar esa línea base, nos cuesta mucho más de lo que nos hubiese costado antes de empezar a consumir eso. Y peor aún, cada pico de dopamina que experimentamos es más bajo y la valle en la que caemos más profunda. Como podéis ver, mi gente, es terrible. El sistema está transicionando de placer a dolor, aprendiendo a buscar picos más altos, rápidos y sin contingencias de por medio, dificultando mucho el esfuerzo y el trabajo duro, que al final es lo que nos brinda las mejores cosas de esta vida. Y también está empeorando su capacidad natural para regresar a unos niveles de dopamina normales, para al final regular esta hormona de forma saludable. ¿Y qué puedo hacer para salir de este pozo? Obviamente yo no soy un profesional y no le puedo ir diciendo a la gente qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer, pero si consumís alguna droga, si estáis involucrados en algún tipo de comportamiento que sea adictivo al final, si tenéis una adicción, al menos deberíais saber cómo está afectando esta vuestros niveles de dopamina. No dudéis en ningún segundo de que al final está boicoteando vuestra vida en lo que se refiere a vuestras ganas de perseguir objetivos, de esforzaros y en general de disfrutar de la vida. Es importante tener en cuenta que el reset de este sistema dopamínico en general conlleva unos 30 días de pura abstinencia. Esos 30 días inevitablemente van a implicar cierto dolor, malestar, antojo relacionados con el valle dopamínico en el que os vais a encontrar y del que, como sabéis ahora, va a ser más difícil recuperarse. Pero si tan solo esperáis esos pocos días, sé con certeza, y debéis saberlo vosotros también, que al final lo vais a superar. Finalmente, sí me gustaría hacer el matiz que en algunos casos quizás la mejor estrategia no es eliminar de forma abrupta esa adicción, sino, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, simplemente establecer algunas restricciones contextuales en ubicación, horario, duración, alrededor de esa actividad que os produce placer, para que simplemente no provoque la exclusión de otras cosas que son placenteras en esta vida. Os he explicado lo nocivas que son las adicciones para vuestro sistema dopamínico y, como podéis ver, la situación es terrible, alarmante. Tened en cuenta que al final la adicción generada por una sustancia o un comportamiento depende principalmente de dos factores. El primero es lo dramático que es el pico generado y lo segundo es lo rápido que llegamos a alcanzar ese pico. Insisto, cuando tenemos una adicción, lo que nuestro sistema dopamínico está haciendo es transicionar de una situación de placer a una situación de dolor. En segundo lugar, lo que también está haciendo nuestro sistema dopamínico es aprendiendo a seguir buscando a lo largo de su vida más picos dopamínicos similares, que sean rápidos, escarpados y sin contingencias de por medio. Y además, otra cosa que está pasando es que el sistema dopamínico está perdiendo su habilidad para regularse de una forma saludable. Por eso, si queréis incrementar vuestra motivación para aprender más cosas y alcanzar vuestros objetivos, hacer que las dificultades inevitables de esta vida sean más sencillas de gestionar y en general llegar más lejos, disfrutando más por el camino, este es mi consejo. Deshaceros de esas adicciones que sabéis que están boicoteando vuestro presente, futuro, vuestro potencial y que además están irrumpiendo en vuestro sistema dopamínico, destrozando la habilidad que tiene para regularse de una forma saludable y natural. También me gustaría expandir lo que dije en mi último vídeo. Limita actividades que te produzcan picos dopamínicos muy altos y muy frecuentes, especialmente si no hay contingencias de por medio. Maximiza aquellas que produzcan un pico dopamínico, pero por lo menos tras un previo esfuerzo, tras un trabajo duro. Eso le enseñará a tu vía mesolímbica y mesocortical a buscar estímulos similares, donde se requiera un esfuerzo previo, que al final es su forma natural de funcionar, la que nos hace felices. Comparte este vídeo con alguien que te quieras mucho y que quieras ver progresar. Si no te has visto mi vídeo anterior sobre la dopamina y quieres entender cómo funciona y cuáles son sus
bases y claves para entenderla, pincha aquí y decirte que te suscribas, me dejes un like o mejor aún, un comentario con tu feedback sobre este vídeo. Me ayuda mucho a propulsar este canal para que juntos podamos llegar a mucha gente más. Y como os digo siempre, cuidaros y stay strong.